Colsexeando sexualidad con expertos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa Colsexeando Sexualidad con Expertos, un programa de el Colegio de Profesionales en Sexología de Aguascalientes. Y bueno, como cada 15 días estamos aquí para traerte temas súper interesantes. Y bueno, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, Ahora sí no tengo calor, fíjate. Como que está fresquecito el día hoy. Sí, ahora bajó el calor. Pues a ver, platícame de qué vamos a platicar. Pues te presento, bueno, ya lo conoces porque ya es la segunda vez que nos acompaña. Muchas gracias, Oscar, sexólogo Oscar, compañero también del colegio. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y pues hablando de un tema que de alguna manera nos lo han pedido y también muy interesante como siempre, placer sexual masculina. Así que a ver qué nos platicas. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, antes de que empecemos, me gustaría mencionar y agradecer a nuestros patrocinadores, Pillali, que hoy nos trajeron un té blanco. Qué rico, no sé si es albur o algo así, pero... Sí, no beso. Espérate, me fui. Bueno, muy rico el té. Ay, Dios mío. Qué bueno, está rico. Está muy rico el té. Té blanco, muchas gracias, Pillali. Obviamente nuestras tazas también de Tres Tristes Trastos. Y también agradecer a nuestro otro patrocinador, Shakti Energy, de juguetes sexuales. Y pues ahora sí, empezamos, Oscar. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ti. A ver, creo que tenemos luego muchos programas y en las revistas y en esto. Hablan mucho como del placer femenino, y es algo que he visto mucho. Pero luego creo que también hace falta hablar del placer masculino y cómo diversificarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que nos empezaras platicando qué podemos entender como placer, específicamente como... Claro. Y qué importante esto que mencionas, Héctor, porque como dices, muchas veces se centra, ¿no? En un género o en otro al hablar de la sexualidad. Y pues sexualidad tenemos todas, todos y todes. Entonces es importante tener información y saber de dónde la estamos obteniendo. Al hablar de placer sexual masculino nos podemos referir prácticamente a todas las prácticas sexuales en las formas de vinculación que tenemos hombres cisgénero y hombres trans, ¿sí? Entonces es toda esta diversidad que podemos vivir en cuanto a cómo nos vamos a relacionar con una persona, cuáles son los acuerdos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde nos gusta y cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a tener también una salud sexual. También entra parte del placer masculino. Y será, ¿cómo decirlo? Bueno, el constructo que tenemos del falocentrismo, ¿no? Que tiene que ver, el placer masculino tiene que ver con la estimulación, ¿no? Pero ahorita dijiste algo interesante. También estamos hablando de hombres trans. Por supuesto. Entonces, pues ahí como que ya esa premisa ya quedó descartada, ¿no? ¿Cómo sería un placer masculino no falocentrista? Híjole, tenemos una cultura desde la pornografía que nos ha enseñado a los hombres cómo debemos vernos, cómo debemos comportarnos, cómo debe de ser nuestro pene, todas estas prácticas siempre han sido como muy encaminadas a el placer debe estar en el pene, ¿no? Siempre la toma es hacia el pene, siempre la toma es lo que se le hace al pene, mas nunca vemos el abrazo, la caricia, el pie, la mano, ¿no? Siempre parecería que está todo centrado hacia el pene. Y como dices, es una cultura del falocentrismo, el pensar que los hombres nada más sentimos placer en el pene, lo cual es totalmente incorrecto. Sentimos placer desde el primer cabello hasta el último dedo del pie, ¿no? Entonces, necesitamos ir poco a poco, ir observando y conociendo nuestro cuerpo para ir derrumbando todas estas creencias que se nos han impuesto a partir de la cultura popular y de la cultura de la pornografía. En cuanto a, tú eres hombre y tú céntrate en penetrar, y si sientes placer, obsérvalo. Porque hay veces que ni eso, Héctor, a veces que estamos en el acto sexual
estamos en el acto penetrativo y no nos estamos dando cuenta de si estamos sintiendo rico o no estamos sintiendo rico. Simplemente cumplimos con el estereotipo, con el rol que se nos ha asignado. Desde el autoerotismo, ¿no? También el autoerotismo es mastúrbate y que de hecho de ahí viene la palabra, ¿no? Ujú. Mano y el pene y entonces solo así vas a sentir rico cuando te autoerotices. Y no hay como enseñanza o no hay otro material que les enseñe a ¿cómo se dice? Autoerotizarse de otra manera. Ujú, claro, claro. Y también qué importante, Klaus, porque en la masturbación muchas veces es como aprendemos a observarnos, ¿no? Qué nos gusta, qué no nos gusta. Y también incluso no solo con otras personas, también en la masturbación a los hombres se nos impone esta idea del falocentrismo, ¿no? De tú, la masturbación va a ser jugar con tu pene y se acabó, ¿no? No te tocas, no te sientes, si se siente rico, si se siente calorcito, si se siente frío, ¿no? No hay una autoobservación de lo que está sucediendo en el resto del cuerpo, porque la sexualidad es en todo el cuerpo. Cuando estamos incluso masturbándonos, no nada más están sucediendo cambios en el pene, están sucediendo cambios en la forma en la que respiramos, en la temperatura de nuestro cuerpo, en cómo se nos pone chinita la piel, ¿no? Entonces, son cosas que no observamos en muchas ocasiones y pasan desapercibidas como si no estuvieran existiendo. Entonces, tanto en lo individual como en lo compartido, es, perdón, muy importante dejar de verlo como que solamente el pene es el punto de placer y eso es lo que va a importar. ¿Y cuáles serían otras prácticas que no estarían centradas? Híjole, pues podemos irnos Suéltate, vamos. desde todo, ¿no? Claro, claro. Fíjate, hay veces que las caricias, hay una palabra que a mí personalmente no me gusta que es como juego previo, ¿no? Como si los besos, como si las caricias, como si los tocamientos no fueran sexualidad, como si eso fuera otra cosa y lo que sí es sexo es la penetración. Y en realidad no, juego previo pues que nos pusiéramos a jugar al uno, a la lotería, a otras cosas, ¿no? Pero desde el momento en que empezamos a tocarnos, a besarnos, a sentirnos, eso ya es sexualidad, ¿no? Entonces, desde ahí el acariciarnos, el tocarnos es una práctica muy importante. Por ejemplo, a sentir la temperatura, ¿no? Es algo que tampoco nunca ponemos atención, ¿no? Si la persona nos tocó y tiene la mano fría, ¿no? Si la persona ya se puso, tiene el cuerpo más calientito, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, también disfrutan mucho los olores, ¿sí? ¿A qué huele tu pareja? ¿No? ¿Qué olores hay en el ambiente? Porque hay incluso quien prepara una escena muy romántica, ¿no? Y pone la velita, pone para que huela rico el lugar. Entonces, ponerle atención a todos los sentidos, cómo se ve la otra persona, qué me gusta de estar viendo la otra persona, también es otra forma de erotizarnos. Entonces, prácticamente le podemos entrar por cualquier sentido al gusto, ¿no? Hay quienes también que si te lleno de chocolate, que si la fresita, que si, ¿no? Entonces, son muchas prácticas que si queremos podemos, bien dice, ¿no? Que la piel es el órgano más grande que tenemos, entonces todo lo que podamos hacer y que se sienta rico con nuestra piel y que sea bajo un consentimiento, totalmente válido, ¿no? En cuanto al placer que podemos sentir individual o con otra persona. Bueno, a lo mejor la pregunta va a ser para los dos, ¿por qué creen que está tan, ¿cómo se podría decir? ¿Por qué está esta creencia o esta renuncia más bien, a experimentar otro tipo de cosas y que el placer no sea falocentrista? ¿Por qué creen? Creo que ya habías dicho como uno de los grandes orígenes. O sea, estamos por la pornografía. Y pareciera que esto no forma parte del placer, ¿no? O sea, como que es, vete a la penetración, enfócate ahí. Estas otras prácticas no son como esa parte de lo que se... A mí lo que se me hace interesante ahorita que decías de lo de las velas es cómo hay cosas que no sabes que te gustan tanto y que disfrutas tanto hasta que conscientemente dices, a ver, voy a ver si es cierto lo que me dijeron
O sea, a mí me pasó. Voy a ver si es cierto que lo que me dijeron en la clase de la maestría, Ajá. de a ver si es cierto que se siente rico tal cosa. Y cuenta que sí. Pero, o sea, como que nunca estamos abiertos a este tipo de experimentos, ¿no? Por eso iba mi pregunta, porque me parece, a lo mejor es una idea errónea o desde el juicio, que como ya se sabe qué es lo que me causa placer, entonces ya me voy directamente a eso y entonces hay mucha renuencia a experimentar otras cosas. Claro, Porque ya, o sea, ya sé qué es lo que me hace sentir rico. Entonces, ¿para qué le ando inventando? claro, claro. Porque tiene mucho también que ver con el que no estamos acostumbradas y acostumbrados a estar presentes. ¿Cuántas veces estamos comiendo y ni cuenta nos dimos a que no supo la comida, ¿no? Simplemente tenía prisa y por cumplir que tengo que comer, ya me lo comí, ¿no? Pasa algo muy parecido con la sexualidad. A veces es más la ansiedad sexual, el cumplir con un rol, cumplir con una expectativa, que el voltear a ver y decir, ¿a qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿De qué sabor es? ¿De qué color es? ¿No? Hablando de la comida. Entonces pasa algo muy similar O del con la otro sexualidad. también, de ya que sabe. Sí, también. Claro, claro. Entonces, muchas veces no estamos presentes en el acto sexual. Estamos en todos lados menos en el acto sexual. Por ahí creo que podría ser un acercamiento. Otra vertiente también podría ser el machismo que se nos ha impuesto como sociedad. ¿No? El tú como hombre, ¿cómo vas a andar probando? ¿No? ¿Cómo que vas a andar con la manita y que vas a... No, 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 tú eso no es para los hombres. Entonces, esta construcción acerca de lo que es un hombre, qué puede sentir, qué no puede sentir, nos influye muchísimo. Si nos limitan emocionalmente, ¿no? A que no podemos sentir tristeza, no podemos sentir muchas emociones que están ahí. Imagínate en lo sexual, ¿no? También se nos dice, tú como hombre te orillas a esta parte y punto. Tú te encargas simplemente de que tu pareja esté satisfecha y punto. También, no sé qué opinas tú, y creo que tiene también, está íntimamente relacionado a la acción que tienen los hombres, tenemos como hombres, que el juego pareciera más un juego de poder que un juego de disfrute, ¿no? Entonces pareciera que es un acto más de dominio o de poder o de demostración de capacidad o cosas así, o sea, que tiene que ver más con esto, con el demostrar que puedo, ¿sí? De hecho, yo he escuchado muchas veces hombres que dicen, para no eyacular, me desconecto, ¿sí? O sea, en lugar de hago otras prácticas, besos, salgo, bajo la excitación con otro tipo de prácticas, me desconecto, pienso en otras cosas mientras sigo dándole, ¿no? O sea, que hay también una desconexión ahí, pero ¿qué tanto o cómo piensas tú que sí es placer este juego de poder o es algo con lo que hemos sustituido? Depende de cómo se utilice, ¿no? Porque ahorita cuando comentabas esto estaba pensando para quién es este juego de poder, ¿no? O para quién estás encaminándose este placer. Porque casi siempre a los hombres esta altanería de si pude no es hacia nuestra pareja, es hacia otros hombres, ¿no? Ah, yo tengo más mujeres, yo tengo el pene más grande, yo aguanto más, yo... Ok, ¿y eso va dirigido al placer en pareja? ¿O a decirlo a las demás personas, a los demás hombres, para entonces yo quedar como el macho, ¿no? Y termina dándome más placer el platicárselo a otros hombres que la actúa Muy en sí. homoeróticos, por cierto. Sospechoso. ¿No? Sospechoso. Pero sí, por ese lado, por ejemplo, pensaba en hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? la atención. Y en cuanto al poder, por supuesto hay formas de placer en cuanto al, por ejemplo, las personas dominantes, ¿no? Las personas que están en un rol que les gusta que los dominen. Ahí ya es una práctica sexual con un objetivo y un enfoque distinto, ¿no? En este caso sí es una práctica a conciencia de que el ser dominado, ser dominada o ser quien la persona que está dominando, eso me genera un placer, ¿no? Sin embargo, esto tiene el principio de la autoconciencia, ¿no? De lo que estoy haciendo es lo que me está dando placer. Por lo que entiendo, por lo que tú compartes, Héctor, en este otro polo, no podríamos decir que el placer, el poder no es para el placer, el poder es simplemente algo externo, ¿no? Que incluso a veces me limita a sentir el placer.
Y que estaría más como en una lógica violenta, ¿no? Ujú, O sea, totalmente. que no en una lógica de compartir placer. Claro, claro. También estaba pensando en cuál sería la diferencia en los hombres, porque creo que si esta pregunta se la hago a una mujer, es muy fácil, muy clara la respuesta, pero luego los hombres no la tienen igual de clara. Bueno, algunos que están allá viéndonos, no acá, pero ¿cuál es la diferencia entre placer y orgasmo? Porque también pareciera que es, mi placer es el venirme, tener el orgasmo, no todo lo demás. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estar sintiendo placer y tener un orgasmo? Ujú. El orgasmo suele presentarse como esta cúspide, ¿no? Este punto máximo de placer que se llega a alcanzar, pero no siempre van acompañados el, por ejemplo, tener una eyaculación y alcanzar este punto orgásmico. ¿Por qué? Se piensa que el placer y el orgasmo van totalmente de la par, ¿sí? Y fíjate, yo curiosamente creo que también aplicarían muchas mujeres por la cultura también de la pornografía en cuanto a hacerles creer que para que puedan sentirse satisfechas tiene que haber muchos orgasmos, ¿no? Y que siempre tiene que ser como ese punto a alcanzar. El orgasmo no es una meta en la actividad sexual. Hay veces que podemos tener una actividad sexual y no hubo orgasmo y pudimos sentir placer, ¿no? Entonces son dos cosas aparte. Yo puedo sentir el placer desde el momento que empieza hasta el momento que termina y el orgasmo simplemente es como este punto, ¿no? En el que fisiológicamente hay una diferencia corporal. Ojo, hay veces que, por ejemplo, existe una eyaculación y no hubo un orgasmo, ¿sí? Hay veces que se siente como un orgasmo Y no hay y no hubo eyaculación. una eyaculación, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Que a lo mejor también un poquito sería la diferencia entre satisfacción y placer, porque también hay muchas relaciones donde sí puede ser que haya placer porque sentí el orgasmo tal vez, o porque me gustó el beso, me gustó la posición, pero al final es como de no sentí que haya sido tan satisfecho, no estábamos conectados, o por cualquier otra razón no hay satisfacción. O hubo placer porque eyaculé, pero no fue satisfactoria este acto sexual, ¿no? Claro, claro. También pudiera como agregarse esa Totalmente. parte. Sí, sí, sí. Se me fue el avión, perdón. Bueno, Se desconectó. qué bueno que somos dos para ¿Verdad? que... Sí. Tú Es pregunta que- algo en lo no, que no, me reconecto. no, es que justo me acordé que en una ocasión a un amigo le comentaba, o una maestría, ¿te acuerdas que nos dejaron hacer una entrevista clínica a cualquier persona? Sí. Entonces, a la persona que le hice esta entrevista le preguntaba justamente que si había tenido orgasmos sin eyacular y su cara de sorpresa nunca la voy a olvidar. Eso no se puede hacer, o sea, fue como de no se puede tener orgasmos sin eyacular. O sea, también ya está como muy arraigado y a lo mejor puede ser por la pornografía o por la idea que se tiene, ¿no? ¿Regresó? Ya regresó la Qué idea. bueno. O sea, justo ahorita que hablaban de este orgasmo sin eyacular y estas cuestiones, porque el orgasmo no solamente es la estimulación del pene del hombre, que yo creo que también es otro de los grandes mitos, ¿no? Que solo se consigue el orgasmo por la eyaculación del pene. Pero hay otros tipos de orgasmo. Entonces, ahora sí que ahí dejo que tú nos platiques. Bien, pues ya dependería mucho de lo que la persona sienta como este punto, ¿no? De excitación o de placer. Por supuesto, no hablamos únicamente de un orgasmo cuando existe una eyaculación o cuando existe esta producción de fluidos, ¿no? Llámese cualquier tipo de fluidos. El que una persona pueda alcanzar este punto máximo a través de, por ejemplo, estimulación anal, ¿no? Estimulación bucal, etcétera, etcétera, puede ser el punto de inicio, que es totalmente diferente en cada persona. Entonces, estos orgasmos o estos diferentes tipos de orgasmos que tú mencionas van a ser muy, muy individuales y van a ser de cada persona. Como yo vivo mi propio placer, a lo mejor va a ser distinto a lo que lo vivan otros hombres u otras personas en general, ¿no? Entonces, híjole, me es muy curioso, sobre todo cuando lo trabajamos dentro de consulta, el conocer
cómo las vivencias de cada una de las personas a través de su historia de desarrollo, ¿no? Y lo que nos han enseñado a esto es lo que tienes que aspirar y esto lo tienes que rechazar, van marcándonos, ¿no? Y nos van limitando a final de cuentas en estos puntos máximos que podemos alcanzar. Entonces sí es como muy a lupa, ¿no? Con cada una de las personas y súper necesario el conocernos a final de cuentas. ¿Cómo le hace un hombre para empezar? Para conocer. ¿Qué me produce placer? A ver, porque si estoy viendo que muchos hombres nada más es, pues, mula ahí, pene y ya. ¿Cómo serían como ejercicios, no sé, ejercicios, tips? ¿Qué cosas pueden empezar a hacer las personas que nos escuchan para empezar a descubrir otras vías de placer? Claro, la atención plena es fundamental. Los ejercicios de atención plena no solo en la parte sexual, sino en nuestra vida cotidiana. Lo que platicábamos ahorita, el que yo me siente y me diga, hoy me voy a sentar a comer y lo voy a hacer a conciencia, voy a estar probando los sabores, voy a estar oliendo mi comida y en lugar de comer en 5 minutos voy a comer en 20. No, eso ya es un ejercicio de atención plena. Me voy a meter a bañar y voy a sentir cómo se siente el agua calientita o fría, dependiendo de cómo les guste el agua, ¿no? En el cuerpo, voy a sentir cómo se siente el jabón, ¿no? ¿A qué huele el champú? ¿Cuántas veces tenemos el champú carísimo y ya ni lo olemos porque ya no le ponemos atención? Entonces, en estos pequeños espacios fuera de la actividad sexual, suele ser más sencillo empezar, porque luego cuando queremos hacerlo directamente en la parte sexual, nos ponemos un poquito ansiosos, ¿no? Nos da más como de no la vaya yo a regar y me digan si más es con otra persona. Entonces, empezarlo a hacer en otros espacios, esta atención plena, nos va a ayudar a que cuando lo intentemos justamente en la parte sexual, sea un poquito más sencillo poner atención a otras partes del cuerpo. Porque ya acostumbré a mi cuerpo a cómo se siente el agua, ahora cómo se siente una caricia, ¿no? Cómo se siente un beso, cómo se siente en lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo siguiente, además de la atención plena, es el establecimiento de límites. Porque también cuando observamos qué nos gusta, también entendemos que hay cosas que no nos gustan. Y que también la pornografía nos dijo, esto te tiene que gustar. ¿Sí? Y no siempre es así. Exacto. Hay veces que esta atención que nos vamos a estar poniendo también nos dice, no, esto no. O sea, por más padre que se vea en el video, por más que todo el mundo diga que muy padre, a mí no me gusta. ¿Sí? Entonces, la atención... Cuando te duele el ciático, hay posiciones que dices, no, ¿de dónde sacan? No. Me desconcentro también porque es incómodo. Sí, y curiosamente es raro porque en la pornografía nos venden esta idea de que cuando la maroma se ve más padre, es más placentera, y no, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, saber qué no me gusta también es otra forma de empezar a poner atención. Sí, me acordé de una actividad que hacíamos en grupo, bueno, aunque era con grupo de mujeres, cuando hablamos de sexualidad, justo empezábamos con una actividad de qué es lo que más te gusta comer. Y entonces cuando nos decían, todo me gusta, no, debes encontrar algo que no te guste. Y al final ya hacíamos como justo toda esta conclusión y énfasis y reflexión de que así es en la sexualidad. También es importante identificar qué es lo que no quiero, qué es lo que no me gusta. No me puede gustar nada y tampoco no me puede, no puedo, o bueno, sí pasa en las mujeres, pero de eso se trataba, de que nos demos cuenta que no todo me es indiferente. Claro. Y me hiciste pensar, Klaus, en cómo se nos vende esta idea de que a los hombres siempre, por ejemplo, siempre tenemos que tener ganas. Siempre tienen que tener ganas. ¿No? Siempre tenemos que ser súper vigoréxicos y tenemos que estar así como con un cuerpo, ¿no? Ideal y con una energía y con un deseo sexual. Y no es así, ¿no? Yo, cuando comentaba esto en un grupo, ¿no? Me decían, personas ya más grandes me decían, Oscar, es que sí es cierto, se nos impuso esta idea desde muy pequeños de que tú tienes que poder y si no puedes, no mereces ser hombre, no, casi. Entonces, esto que me comentaban a mí me hacía reflexionar cómo estas imposiciones, en lugar de motivarnos, nos frenan, ¿no? Nos limitan, nos ponen todos estos tabúes dentro de la cabeza para que en lugar de disfrutarlo más, lo disfrutemos menos. Sí, y aparte son ideas y creencias que ya ni siquiera concuerdan con la otra persona con quien compartimos.
porque me acordé justamente de que en algún momento hice una pregunta de cada vez que nos vemos, hay deseo de tener relaciones y entonces se tomó como de, si digo que no, y o sea, bueno, hubo la confianza de decirme, es que si yo te decía que no, ibas a pensar como de, entonces tú no me gustas tanto, y si te digo que sí, entonces vas a pensar que soy un pervertido. Y cuando fue de, no, es que la realidad es, si me dices que no, mi pensamiento hubiera sido, pues claro, porque no tienes que querer siempre, ¿no? Entonces ya ni siquiera concuerdan las ideas con quien realmente compartimos nuestra sexualidad, pero siguen ahí muy Claro. clavadas, ¿no? Claro, y ni las cuestionamos. Y ni las cuestionamos, exactamente. Es lo peor, ¿no? Que luego dejamos de preguntarnos todas estas cosas, ¿no? O sea, si me gusta, tengo ganas, no tengo ganas. Justamente nos dijeron, siempre tienes que tener ganas, siempre se te tiene que poner como Ajá. brazo de albañil, dirían. Siempre tienes que hablar y aparte siempre te la tienes que hacer gritar como loca, ¿no? Ah, O sí, sea, en el caso también. de las relaciones Ajá. heterosexuales. Claro. O sea, cosas que al final de cuentas no quiero. Y si hoy el cuerpo no responde, y si hoy nomás quiero que me abracen, y si, ¿cómo lo dices? Porque también llega a ese punto, ¿no? En el que, ¿cómo pido otras cosas si no soy capaz de romper esta idea Claro, de estos lo que debe esquemas. ser, ¿no? Claro, totalmente. Y esto que mencionabas ahorita, esta imposición también a que tiene que ser hombre y mujer siempre, ¿no? Que el placer sexual de los hombres es con las mujeres, cuando en realidad pues es parte de la diversidad también el placer con otros hombres o con otros géneros distintos. Ujú. Y, Claro. y que me gustaría también como mencionar que uno de los mitos es, si es una relación heterosexual, tiene que gritar ella como la del porno, y si es una relación de hombres homosexuales, entonces todos quieren y les gusta la penetración siempre, ¿no? También es otro de los mitos, hablando de placer masculino. Claro, claro, y existen los mitos en ambas partes, ¿no? Cómo te tienes que posicionar en un rol, ¿no? O tú eres el activo o tú eres el receptivo, ¿no? Entonces, cómo se orilla también a las personas a seguir como esto, como si fuera un papel a interpretar de lo que estás viendo en una película, ¿no? Entonces, existen incluso tabúes y estigmas que se tiene, por ejemplo, ante el placer sexual anal, como si solamente fuera exclusivo para hombres homosexuales, cuando en realidad un hombre heterosexual, por supuesto, puede recibir placer a través de la penetración anal y no necesariamente eso lo hace más o menos heterosexual. Claro. Sí, existen formas de hacer también este tipo de contacto sexual y no define tu orientación al final del día. ¿Cómo la podrán hacer un hombre heterosexual que quiere experimentar esto con su pareja mujer? Ujú. Necesitaría haber un acuerdo mutuo para que ambas partes quisieran participar, ¿no? Pero desde el uso de juguetes sexuales, el uso de dedos, boca, prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Es una forma de hacerlo. Siempre hay que tener, sobre todo cuando estamos acostumbrados a una relación heterosexual, tener en cuenta que no es lo mismo una vulva y una vagina que un ano. ¿Sí? El ano necesita lubricación externa, sí, la vulva y No la es una vagina. estupidez. Ah, no, para nada. Para nada. Ok. Sí. Aclarar, ¿no? O sea, Para nada. La dilatación que se requiere antes de hacerlo, también, por supuesto, es distinta. Necesita más tiempo para que el ano dilate y que no vaya a haber algún tipo de riesgo. Entonces, todo se puede hacer, por supuesto, no es que no se pueda. Nada más hay que conocer cómo hacerlo. Porque no es lo mismo y a veces creemos, pues así como se puede hacer con una vulva y una vagina, se puede hacer con el ano. Hay diferencias en ese aspecto. ¿Y qué otras prácticas tendrían que ser diferentes? Porque justo al final de cuentas el cuerpo también tiene partes del cuerpo más sensibles que otras, ¿no? Entonces sí creo que también valdría la pena como mencionar, por ejemplo, yo he escuchado que a algunos hombres les gusta mucho que se estimulen los pezones, otros no tanto, algunos, pero ¿qué diferencia debe de haber en estas estimulaciones? En cuanto a hombres y mujeres. Ajá, en cuanto a hombres. Ok. A final de cuentas, hay una serie, no sé si la han visto, que se llama Sex Education. Uh-huh. Sí. En el que me voy a salir un poquito para responderte. El protagonista está buscando cómo satisfacer a su pareja,
¿no? Y se pone a leer, se pone a ver videos, se pone a, creo que hace un ejercicio con una naranja, ¿no? Y empieza a hacer como muchas cosas y está como muy preocupado y cuando le pregunta a una chica, oye, es que como, yo he buscado mucha información, dice, ¿y por qué no le preguntas a tu pareja? Y se queda así como de, oye, pues es que sí. Y esto va en relación a, necesitamos saber específicamente a cada persona qué nos gusta y qué no nos gusta, porque yo podría hablarte, por ejemplo, de estimulación anal, de estimulación de los pezones, etcétera, etcétera, y a lo mejor va a levantar la mano a alguien y me va a decir, Oscar, pero es que a mí eso no me gusta. No, ya lo intenté y no me gusta. Va a haber quien diga, no, de hecho yo no lo he intentado. Lo puedo intentar, a ver qué tal me parece, ¿no? Entonces, prácticamente es conocernos a nosotros, conocer a nuestra pareja, porque así sean dos parejas de hombres gays, dos parejas de mujeres lesbianas, dos parejas heterosexuales, van a ser distintas entre claro. unas y entre otras. Creo que también, o sea, ahorita que estamos hablando como de otras prácticas que pueden tener los hombres, o sea, como por ejemplo la estimulación anal, o la estimulación de pezones o cosas así. Yo creo que también es importante como platicarlo con la pareja, experimentarlo primero uno mismo, antes incluso de, y también como en el ir poco a poco con esta curiosidad de experimentar. Porque también me llegó a topar quien en alguna ocasión me dice, es que quise experimentar la estimulación anal y me metí un pepino, así tal cual, sin lubricación, sin entenderle cómo, sin, o sea, nomás me ardió, me dolió, me sangró y eso es horrible. ¿Cómo les puede gustar eso? A nadie, mijo, o sea, bueno, no hacía la brava. ¿Sí? Entonces, que es como también entender que esto lleva un propio ritmo, o sea, no se trata como de llegar al penetrar, o si es la estimulación de los pezones, no es llegar y pellizcarlo y hacerle como botón de radio vieja, o sea, así, ¿no? O sea, tienes que ir viendo poco Claro. a poco cómo va respondiendo tu cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y vamos siempre a caer a lo mismo, no es como en el porno. En el porno nada más te muestran la escena donde ya existe la penetración de este pene enorme que está teniendo la penetración anal. No funciona así. No, no te muestran las escenas previas donde hubo la dilatación, donde hubo el entrenamiento, donde... Entonces, no, como dices, tiene que ser progresivo. Existen, por ejemplo, unos plugs entrenadores, ¿sí? Que ayudan a la dilatación. Y esos plugs no es una meta a alcanzar. ¿Sí? Supongamos que son 10 tamaños y hay gente que dice, yo con el 1 vieras qué chido y ahí me quedé. Y hay quien dice, no, yo ya voy en el 4 y me faltan otros 4, ¿no? Entonces, cada quien, ¿no? A final de cuentas, pero sí necesita ser, como dices, progresivo, no nada más es imitar lo que veo en estos videos, porque no nos muestran todo, no nos muestran el proceso que hay para poder lograr lo que se está haciendo ahí. Ajá. Incluso en una entrevista que le hacían a un actor porno, él decía que, por ejemplo, tenía que estar como 3 horas en una bañera de agua caliente para que y con estos plugs entrenadores para que el acto Pudiera penetrativo dilatar. pudiera ser, porque pues son videos algo más grotescos, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, ah, pues ahí se ve como súper fácil y en realidad hay todo un proceso detrás. Claro. Me dejaste pensando en muchas cosas. Te fuiste. Sí, ¿cómo? Hay que tener baños de asiento antes. O sea, ¿cómo? Sí, no, definitivamente, sí, lo que vemos, o sea, lo que se ve en el porno y lo que realmente es la práctica del erotismo, pues no se parecen en nada. Y a propósito, hablando de tamaños, nos han llegado luego algunas preguntas. Creo que pues vamos preguntándole a los sexólogos. Entonces, hoy en la cápsula de Sexólogos al Desnudo vamos a preguntarle aquí a el Colegio de Profesionales en Sexología, ¿el tamaño importa? ¿Realmente es algo que tenemos que tener en cuenta en una consulta sexológica?
Vamos a ver qué nos dice. ¿El tamaño realmente importa para una satisfacción plena en el acto? Mi nombre es Marieli Torres, soy sexóloga y quédate porque te doy contexto. Científicamente, psicológicamente y sexualmente está más que comprobado de que el tamaño realmente no importa para una satisfacción plena en el acto. Lo que también está comprobado es que a través del machismo se ha implementado este tabú de que el tamaño realmente importa para la satisfacción, y esto lo que provoca es disfunciones sexuales, miedo, incertidumbre, inseguridad en la masculinidad, y que por ende tus actos sexuales se reduzcan porque tú crees que no eres capaz o no eres suficiente para las otras personas. En cambio, una persona que es seguro de sí mismo, que está 100% confiado en su persona, tiene un índice más alto de sus relaciones a través del placer. En conclusión, el tamaño no es relevante. Lo que es relevante es cómo hagas el acto a través de tu seguridad, a través de tu confianza y de tu autoestima plena. Y recuerda que tus relaciones, para que sean totalmente plenas y satisfactorias, tienen que ser conscientes, consensuadas y éticas. Por la respuesta, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos comentan. Y pues bueno, ya que regresamos, quiero platicarles algo bien interesante. Nuestro patrocinador Shakti Energy nos hizo el gran favor, ya lo habíamos presentado, pero vamos otra vez a presentar los regalitos que nos dio y que creo que van muy de la mano con el tema de hoy. Y por favor no se pierdan que al final del programa va a haber una imagen de cómo va a ser la dinámica para que se puedan ganar estos productos, ¿sí? Los voy a ir platicando. Estas son unas capsulitas que ayudan al deseo, si quieren verlos, al deseo sexual masculino. Es un lubricante para masaje térmico comestible de sabor chocolate. Ya lo quería abrir ahorita. Yo que traigo ganas de chocolate desde hace rato. De eso de las temperaturas y eso, Ándale. ¿no? O sea, También. porque luego esas cosas también al estar tocando y eso, Generan la sensación del calor de y calor. muy ricos. Sí. Sí, es como una experiencia que se puede... Con noviembre. Noviembre, porque No, porque ahorita me pones algo que me dé más calor. No, Ah, hombre, no. yo ya estoy llegando a la menopausia. sí, cierto, ya es paz. Sí, ya. También nos da un lubricante retardador, ¿sí? Que nos decía Sector que ese lubricante retardador también puede ayudar no solamente para pene, ¿verdad? Sí, también a veces en la penetración anal puede ayudar, porque tiene, algunos de los compuestos logran generar un poquito de, o sea, bajar un poco la sensibilidad, por eso es que retarda, porque como baja un poco la sensibilidad, ¿sí? Entonces, retarda la llegada de la eyaculación. Entonces, eso mismo también a veces puede ayudar en la región anal a que sea, sobre todo cuando no se dilata mucho, cuando estamos como en las primeras prácticas, cuando todavía los nervios ahí, esta parte que nos atraviesa de la masculinidad frágil, que ya es histeria. Oye, ayuda. Oye, pero sí es importante esto también, ¿no? Porque luego a veces usan o se usa con lidocaína. Y entonces ahí sí pierdes totalmente la sensibilidad. Ya no aprieta. Y cuando se pasa el efecto, el Deja dolor. cuando llega un pedo. ¿Qué haces, mija? ¿Cómo? Vale. Primero ya, mi pedo. Sí, hay que fijarnos bien en lo que consumimos. Y el prolongador, también hay un prolongador masculino. Y este que se me hace bien divertido, que yo pienso que si yo tuviera pene, ya hubiera sido uno de los juguetes que hubiera adquirido. El huevito masturbador, que por supuesto tiene la textura por dentro y es la imagen justo que está aquí, es como onditas. Entonces es un huevito masturbador. Pues muchas gracias a Shakti Energy, en verdad, no se pierdan la dinámica. Ah, sí, cierto, ese también tiene sabor chocolate. Oye,
Es que a uno se le ocurren Sí. muchas cosas, pero mira, mejor no me pregunten a mí. Quedémonos con que también hay que incluir sabores y olores. Exactamente. Exacto. Por lo que decías de los sentidos, ¿no? Claro, claro. Sí. Que en la parte del... a ver, no, perdón, estoy pensando. La ardilla a veces se La edad, acaba. la edad y No, ya, la ya. hora. Sí, ya llegué a cierta edad en la que ya no es tan fácil la conexión neuronal. Cuando nosotros estábamos pensando en el placer masculino, hablábamos como mucho de la parte de las sensaciones y de todo esto. Pero también estoy pensando en qué cosas tenemos que deconstruir de la masculinidad para poder diversificar. Híjole. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, por mencionar algunos puntos, el cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo sería algo muy importante. A los hombres no se nos enseña a cuidarnos, ¿sí? Incluso se nos enseña a maltratarnos, ¿no? Nos enfermamos y cómo voy a ir al doctor, necesitamos algún tratamiento y yo a eso no le hago, ¿no? Entonces, cómo tratamos nuestro propio cuerpo, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, creo que sería uno de los principales puntos que necesitaremos empezar a trabajar. Esta cultura de yo soy el más, también sería otro de los riesgos incluso que necesitaremos trabajar, porque no solo en la vida sexual, esta parte del hombre competitivo, ¿no? Del que siempre tiene que poder más, nos lleva en muchas ocasiones a ponernos en situaciones de riesgo. Entonces también sería algo que necesitaremos poco a poco ir trabajando. Y el cómo nos relacionamos, por ejemplo, con el género, ¿no? Cómo vemos a las mujeres, cómo vemos a las personas no binarias, ¿no? Cómo vemos a las personas que no entran en nuestro concepto de lo que cuadra, ¿no? Lo que socialmente está bien visto. Entonces también ahí, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de una relación heterosexual, ¿no? El cómo yo percibo a mi pareja y cómo yo la voy a respetar, o cómo le voy a compartir mis sentimientos, cómo le voy a establecer límites, cómo le voy a... Todo eso influye, ¿no? A final de cuentas en cuestiones de género. Entonces, también algo totalmente a trabajar. Creo que aquí no se diría como específicamente de los hombres, no creo que ya es más como para todas las personas. Los tabúes que venimos cargando de nuestras familias y de tiempos atrás, ¿no? O sea, de a ti te toca, a ti no te toca, tú puedes, tú no puedes. Son limitaciones que también tendremos que ir poco a poco desmantelando, ¿no? Poniendo una hasta aquí, decir, pues de aquí para atrás funcionó para otras personas, pero esto hoy a mí ya no me funciona. Incluso hay veces que decimos, bueno, esto me funcionó ayer, antier, hace un año, hace 10, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cómo va evolucionando mi propia historia de vida y cómo voy conociendo mi cuerpo? Y el de las otras personas creo que también sería pues un parteaguas para empezarlo a trabajar. Y pues como estos muchos otros puntos, ¿no? Creo que no acabaría de hablar de la masculinidad y lo que no funciona en muchas ocasiones de ella. Creo que es pues un tema muy, muy extenso. Sí. Y estoy pensando, no sé si cabría también agregar que incluso también desmitificar o deconstruir la idea de que cuando es placer específicamente en pene, no solamente es meter y sacar también, ¿no? O sea que también hay muchas otras prácticas que me imagino que son satisfactorias en el mismo pene y testículos, ¿no? Platícanos de eso. Claro, híjole, y tú ya te fuiste muy lejos, Klaus. Tú ya hablaste de los testículos. Los testículos muchas veces se ignoran totalmente del placer sexual de los hombres, ¿no? Parecería que es algo que simplemente están ahí por añadido, pero... De adorno. ¿No? Como las esferitas. Como las esferitas navideñas. Me Entonces... acordé de un chiste, perdón que A te ver, interrumpa. cuéntale, ¿Qué cuéntale. pasa si metes un huevo al horno de microondas? No sé. Te machucas el otro. Esto es muy menso. Ya sé, es muy menso, perdón. No, perdón. está bueno. Ya. Perdón.
Oye, está muy bueno. Sí está bueno, ¿no? Sí, ya apartado al tema. Ya, Bien. perdón por interrumpir. Por ejemplo, el escroto también tiene es muy erotizable, ¿no? Y si nos vamos un poquito más para abajo en la zona del periné, también es una zona que muy pocas veces se estimula y que también genera mucho placer en los hombres. Si nos vamos hacia el ano, y eso en la parte pélvica, ¿no? Si nos salimos de ahí, pues como les decía, ¿no? Los pies, por ejemplo, los pies son muy sensibles, ¿no? A cualquier tipo de estimulación, por eso nos dan tantas cosquillas. Las axilas también son partes que sienten muy rico, el cuello, las orejas, son partes partes del cuerpo que en muchas ocasiones incluso las sacamos de nuestro mapa mental a la hora de hablar de vida sexual, ¿no? ¿Quién va a pensar así como que vida sexual, orejas, ¿no? Vida sexual, la nuca. Sí, vida sexual, axila, Atrás de ¿no? las rodillas. Claro, claro. Y todas son partes que se pueden estimular. Ujú. Y con el mismo pene también, si quieres. O sea, Claro. bueno, es que no me quiero ver otra vez falocentrista, pero creo que no sé si una forma de empezar como a tener una apertura puede ser, bueno, si tengo esta idea de que solamente el pene va a sentir, pues bueno, entonces experimento con el pene, pero en otras partes del cuerpo, Claro, claro. otras prácticas. Pero si es fuiste otra vez. autoerotismo, ¿cómo te llega atrás de las orejas, mija? No, bueno, autoerotismo no, pero más bien yo Bueno, decía bueno. compartido. Hay juguetes que se pueden incluir. Ándale No, con los juguetes. Claro. Claro, hay incluso hasta juguetes no sexuales que nos ayudan a sentir rico, ¿no? Estas arañitas que se ponen en la cabeza, ¿no? Son deliciosos. Sí, y eso es placer. Sí, eso Ajá. también es placer. Digo, a lo mejor yo no me alcanzo atrás de la nuca, pero no sé si se han pasado a alguna plumita o algo por la oreja, ¿no? O por la Sí. nuca. Se siente rico, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, podemos experimentar y ir viendo qué nos gusta y hasta dónde nos gusta. Claro. Y al final de cuentas, bueno, volvemos a la idea de se tiene que tener tiene que tener la apertura para empezar a descubrir, para empezar a ver otras cosas, a salir como de la idea que tenemos, romper como ciertos mitos de esto es lo que te toca y esto es lo que te... Dijiste algo que me gustaría hacer énfasis en la parte del autocuidado, porque luego, recordé a una persona que me comentó en alguna ocasión que tenía constantemente migrañas, constantemente migrañas. Las migrañas eran causadas porque para cumplir estaba tomando casi todos los días, o sea, unas 3, 4 veces por semana, estaba tomando sildenafil. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? El sildenafil era lo que le provocaba las migrañas, ¿sí? Y cuando le plantea el médico, déjalo de tomar, de todas maneras ni lo necesitas, o sea, es más un efecto placebo que en verdad tu cuerpo lo está necesitando. ¿No? ¿Cómo que cumplir? Me puedo aguantar el dolor. O sea, creo que hasta esos extremos Claro. luego llega la falta de autocuidado y esta idea de que el placer tiene que ser forzosamente el rendir y penetrar. Ujú. Y ¿no? la prioridad. Y la prioridad, ¿no? Cuando seguramente con su pareja podría haber compartido otras muchas cosas en caso de que no llegara a la erección, ¿no? Claro. Y bueno, al caso y sí llegaba, Aunque no se toma el medicamento. aunque no se tomara el medicamento, nomás que esta misma ansiedad por cumplir, ya lo platicábamos en un El programa otro anterior, programa. ¿no? Sí, esta ansiedad por cumplir, pues hacía que no llegara jamás. Claro. Claro, y me hiciste pensar, Héctor, en, por ejemplo, cómo si le ponemos atención a este rendimiento, pero por ejemplo cuando se habla de, no sé, una disfunción eréctil o de una eyaculación precoz o de alguna disfunción sexual, sí es como de no, o sea, ¿cómo voy a ir a que me revisen? ¿No? ¿Cómo voy a ir a que me digan qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Y también nos descuidamos en esa parte, en el sentido en que necesitamos un acompañamiento en algunas ocasiones y no nos animamos a pedir ayuda. ¿Cómo voy a pedirle ayuda a otra persona porque algo no está siendo funcional para mí? Y es otra limitación que también muchas veces nos ponemos como hombres.
Y hay como mucha vergüenza, o sea, definitivamente, a mí sí me ha tocado parejas en el consultorio donde la pareja es quien a lo mejor lo menciona y es un enojo de cómo me estás evidenciando, ¿no? Y porque yo no pensaba decirlo. Y bueno, pues sí, es más allá de que lo haya dicho no, es por esta idea de no debe de saber nadie que yo no estoy cumpliendo, porque entonces no soy suficientemente hombre. Claro, claro. A veces pensamos que la sexualidad es específicamente todo lo que tiene que ver con el contacto sexual, ¿no? Y en muchas ocasiones está más relacionada a el autocuidado, ¿no? Nuestra relación de pareja, nuestros vínculos sociales, nuestras fuentes de apoyo, todo lo que rodea a la sexualidad también es parte de. Entonces también es otra forma de irnos apoyando y poniendo la atención a otras áreas, ahorita que mencionábamos, en cómo no nada más cuidar mi sexualidad es cuidar mi vida sexual, es cuidar lo que rodea, ¿no? Porque soy un ser integral a final de cuentas. Exacto. Inclusive ya más cercano, o sea, en este mismo tenor que lo dices, más cercano a la parte del erotismo, también cuidar otras prácticas sexuales que tienen que ver antes del contacto físico, ¿no? O sea, yo veo que muchos hombres, no cuidan esta parte del coqueteo, del mensajito erótico, del acercamiento, o sea, no cuidan esta parte porque pareciera que eso es algo pues que no va con la masculinidad, ¿no? Y cuando lo empiezan a hacer, o sea, yo también he visto estas personas que dicen, cuando lo empezamos a hacer y entonces mandamos el mensajito y entonces ya estamos, que si la miradita y que si el cachondeo y que si el jueguito que tenemos ahí de pareja y la complicidad y dice, y nos volvimos a conectar y me siento súper bien y ya no siento que tengo que ir para cumplir. Y curiosamente, incluso he tenido en parejas que, y regresa la erección, otra vez bien. ¿Por qué? Porque también esta otra parte, los hombres tienden a descuidarla, ¿no? Por la cultura en la que estamos, ¿no? Claro, y cuando queremos, por así decirlo, atacar el problema, nos damos directamente al, no hay una erección y no es un, bueno, y todo lo que rodea, ¿no? Todo el coqueteo, todo el que te gusta, el espacio, cómo te sentías ese día, ¿no? Y nos vamos directamente necesito tal pastilla, necesito tal medicamento, necesito tal, para atacar específicamente esta situación que a veces es un síntoma de otras cosas que vengo cargando, ¿no? De otras ansiedades, de otros miedos, prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahorita me estoy pensando que también en estos grupos que tenía con mujeres, en el tema de sexualidad, había una actividad donde les pedíamos que escribieran, perdón, su mejor experiencia sexual, pero que muy descrita y que subrayaran los elementos. Estoy pensando cómo sería una actividad con puros hombres, justo como para que identificaran cuáles son los elementos que hicieron que fuera la mejor satisfacción sexual, ¿no? Y entonces estoy pensando que a lo mejor hasta descubrirían como de, ay, pues es que estuvo padre porque nos besamos muy rico, o a lo mejor estuvo padre porque había velitas o había música, ¿no? Y entonces como describir estos elementos estaría bastante. Claro. Oye, qué buena dinámica. Actividad, sí. Sí. Me gusta mucho. Sí. Sí, porque realmente es visibilizar. Y yo pensando que pondría en esa respuesta. Es que realmente es visibilizar qué es lo que me causa más placer a mí o qué es lo que lo hizo la mejor experiencia para seguirlo generando también. Claro, y darnos cuenta de cosas que a veces no habíamos tomado en cuenta, como dices, "No, yo ni me acordaba, pero ya cuando me puse a recordar la música que tenían, el espacio, que nos fuimos a cenar antes, y cosas que La van plática. acompañando, ¿sí? En mujeres es bien común que se mencione una buena plática que tuvimos antes. Pues sí, es bien interesante todo esto. Ya decía Fina Sanz también, ¿no? Como en el erotismo masculino y la diferencia en el erotismo masculino y femenino, que se les educa a los hombres a que el placer está centrado en los genitales y a las mujeres que el placer está en el cuidado del cuerpo de otras personas, de otras mujeres. Por ejemplo, entre mujeres nos trenzamos el cabello, nos abrazamos, nos saludamos de beso, nos ponemos crema y los hombres solamente como en esta parte
muy, cuando están tomados, ¿no? Como, ay, el compadre, y ahí sí se animan a abrazar, pero no se atreven como a sentir todo el cuerpo. Claro. Conmigo no podrían hacerme trenzas, ya casi no hay cabello. Pero bueno, sí te entiendo, Ley. Sí, ya sé. Claro, y fíjate, Klaus, ahorita que mencionas, por ejemplo, muchas estadísticas, sobre todo en población de hombres gays, ¿cuántas veces había una encuesta que se hace cada año, creo que es por parte de la UNAM, ¿no? Y una de las preguntas que se hace es, ¿cuántas veces de las relaciones sexuales que tuviste estabas bajo la influencia del alcohol o alguna sustancia? Y es curioso cómo a los hombres existe como esta tendencia a orillarnos, ¿no? A que para sentir placer, estar contento, disfrutar, tienes que estar pedo, ¿no? Tienes que estar bajo alguna sustancia y es la forma en la que te puedes como acercar a otras situaciones. Específicamente hablando, por ejemplo, de la comunidad LGBT, en muchas ocasiones es como cómo te orillan, ¿no? A solo bajo estas condiciones se puede presentar lo que tú estás haciendo, ¿no? Como si tuviera que ser algo oculto, algo Ajá. como si estuviera... Solo así permitido. Y no me sorprendería que también se trasladara a relaciones heterosexuales, ¿no? El decir, para que te animes a sentir más, a ver, déjame echar una copita, ¿no? Déjame echar una cervecita. Y es curioso cómo se nos orilla a, solo bajo la influencia de alguna sustancia, puedes sentir placer. Sí. Sí, sí. No puedes permitirte otras cosas. Y que al final se limita el erotismo también, Claro. entonces. La veo. Pero bueno, pues es que hay mucho que trabajar en la autoconciencia, mucho que trabajar en el romper mitos, en empezar a animarnos a probar otras cosas, a conocer, incorporar otras cosas, romper con esquemas, o sea, ahorita que seamos con lo que hemos creído que es el placer, con lo que hemos creído que es una relación sexual. Creo que también por ahí nos dejas una tarea a los hombres gays como romper con la heteronorma que luego queremos a fuerzas meter dentro de la relación de la pareja gay, ¿no? O sea, que a fuerzas hay roles y que los roles tienen que ver con lo masculino y lo femenino y que tenemos también que... Pues, ya rompimos con la heteronorma, ciertamente, ya acabamos de romperla bien, ya gusto. O sea, creo que ya sería como otra chamba, ¿no? Y creo que hay muchísimo que trabajar, muchísimo que estar trabajando sobre el placer masculino, porque definitivamente creo que aquí sí tenemos una profunda desventaja los hombres. O sea que creo que en las mujeres se ha permitido en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, hablar más de otras formas de placer, de otras formas de contacto, del conocimiento del cuerpo. Están más familiarizadas con el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? Mientras que los hombres pues, estimula el pene, punto, ¿no? Entonces creo que ahí sí tenemos muchas barreras que romper. Claro, y sobre todo porque es gracias a que las mujeres en espacios hechos por mujeres para mujeres te han permitido este crecimiento, ¿no? Esta apertura. Los hombres no buscamos espacios de hombres para hombres en el que podamos compartir vulnerabilidades, podamos compartir dudas, miedos, ¿no? Es yo vengo aquí a demostrar que soy el macho y nada más, ¿no? Que de hecho esa es la razón por la que yo tengo la teoría de que las mujeres lesbianas dicen que es mucho más placentero el sexo lesbiano que el sexo heterosexual. Justo por eso, porque entre dos mujeres sabemos lo que nos gusta, sabemos y nos permitimos como toda esta parte del cuerpo, pero cuando es una relación heterosexual, chocamos otra vez con estas mismas ideas del porno, con estas mismas ideas que ya tiene la pareja hombre, y entonces pasa lo mismo. Y ahí pierden los dos, el hombre y la mujer también. Claro, va para atrás lo que se había trabajado. Exactamente. Pero bueno. Bien. Pues hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantados. Creo que, bueno, un placer tenerte nuevamente y espero que no sea la última. Claro que sí. Con mucho gusto aquí nos estaremos viendo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. 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 ¿Tienes tus redes? ¿Quieres compartirnos redes?
Sí, es justo ahora, si me buscan, no me van a encontrar porque ahorita no tengo redes. Ok. Pero si ven la repetición en algún momento del futuro, ya tengo redes, me pueden encontrar como psic, como psicólogo, psic.Oscar Sustaita. Ok, Sí. muy bien. Muchas gracias, Oscar. No, ahorita No, no no, tengo no. tanta gente. No, ahorita no. Muchas gracias. Y gracias a nuestros patrocinadores, gracias a todas las personas que nos están viendo y obviamente a los de producción, porque luego son bien sentidos y no les agradecemos. Por la chambota que se llevan de venir a grabar con nosotros tarde, editar y sabe cuántas cosas hacen. Aguantarnos, aguantar A la diva a que la quiere diva venir. que quiere que venga Cristian Castro. Cristian Que la Castro, si nos maquille. estás viendo, por favor, acepta la invitación a venir al programa. No, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente programa. Y también agréguenos, por favor, en las redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, que están apareciendo por aquí, Y dele seguir y compartir a este canal. por supuesto. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.